Aunque de vez en cuando, por nuestro cuerpo que todavía no ha sido redimido, pues vamos a pecar, ¿sí? Y lo vamos a hacer constantemente, pero ya, ya hemos reconocido, ya hemos obedecido el llamado de Dios, ¿sí? Y desde que reconocemos eso, ya somos llamados no desobedientes, sino que obedientes. ¿Sí entendemos eso? Los veo muy... ¿Será o no será? ¿Alguien más tiene una pregunta? Ahora tengo otra pregunta. A ver. Es que estuve hablando con Juan, no sé si se acuerdan de Juan, que venía los viernes, y él dice, oh sí, Cristo pagó por mí, pero yo tengo que pagar porque yo hice unas cosas tan malas como me gustaban las fiestas y yo sé que estoy pagando por eso. Entonces, ¿cómo se le podría responder a él? Bueno, hay que explicarle lo que es la salvación por gracia, ¿sí? Si alguien está trabajando para ganarse la salvación, entonces ya no va a ser por gracia, ¿sí? Porque la palabra gracia precisamente significa es un don no merecido, es un regalo que no nos merecemos. Ahora, si llegamos a merecernos ese don, pues entonces ya no es de gracia, ya es porque no lo ganamos. Pero nadie se lo puede ganar porque es imposible, fíjense, es literalmente imposible cumplir la ley de Dios, ¿sí? Entonces, y hay personas que sí dicen que ellos están bien con Dios, que no pecan, ¿sí? Cuando la misma palabra dice que si decimos que no somos pecadores, ¿hacemos a quién? ¿Hacemos a Dios qué? Mentiroso, ¿sí? Porque continuamos pecando. De otra manera, primero de Juan no nos diría que confesáramos nuestros pecados, ¿sí? Que vayamos a Cristo y confesemos nuestros pecados, porque Él sigue ¿qué? Abogando por nosotros. Así es de que hay que explicarle lo que es la salvación por gracia, ¿sí? Ah, Pablo dice, si trabajamos por ganárnosla, entonces ya no es por gracia, ya es por ¿qué? Por obras. Y la salvación no es por obras. Amén. No hay mérito alguno que podamos hacer para que merezcamos la salvación. Por eso es que Dios nos da la salvación, ¿sí? Y es por lo mismo que Él vino a morir en la cruz. Si nosotros pudiésemos ganar la salvación por algún medio, entonces necesitaríamos a Cristo, necesitaríamos un Salvador. Cuando se habla de un Salvador es porque no nos podemos salvar a nosotros mismos, ¿sí? El que se está ahogando, si no le echan el salvavidas o no lo ayudan, se ahoga. Y así estamos nosotros, ¿sí? Si Cristo no hubiese venido, nos hubiéramos ahogado en nuestros pecados. Así es de que necesitamos un Salvador. Amén. ¿Alguien más? Bueno, si no tienen preguntas, yo les voy a hacer preguntas. ¿Han escuchado lo que significa ojo por ojo, diente por diente? ¿Sí? Sí, la palabra de Dios dice, ¿verdad? Pero era la ley antigua. Bueno,
¿Qué entendemos cuando la palabra de Dios nos dice que, ah, ah, por ejemplo, en Éxodo 21:23, ¿qué dice ahí? Éxodo 21:23. Mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida. 24. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. 25. Quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Okay. Ahora, muchos utilizan esas frases, ¿verdad? Esos versículos para tomar venganza, ¿sí? Y como ustedes pueden ver y saber, la mayoría de las películas están relacionadas con venganza, ¿sí? y al ser humano le encanta esa actitud de venganza, de poderse vengar, ¿sí? Pero, ¿qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a la venganza? Que dice el Señor, mía es la venganza. Exactamente. ¿La venganza es de quién? De Dios. Así es de que cuando Él dice ojo por ojo, no está diciendo que si esta persona me hizo este daño, pues yo le voy a regresar con lo mismo, ¿sí? Ahora, ustedes saben que Dios estableció el gobierno. El gobierno humano es un ministerio establecido por Dios, ¿sí? Ahora, porque hay personas también que no entienden por qué Dios permitió la pena de muerte, ¿sí? Y hay mucha gente que están, aún cristianos que están en contra de la pena de muerte. Dice, porque, pues, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a alguien y quitarle la vida? ¿Sí? Pero, sí, hay dos clases en cuanto se refiere a la justicia, ¿sí? Para eso Dios estableció el gobierno. En cuanto se refiere a lo personal, porque debe de haber la Escritura nos señala esta distinción. En cuanto se refiere a lo personal, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que si alguien nos hace algún mal, ¿qué debemos de hacer? No pagar a nadie mal por mal. Sino pagar un mal por un bien, ¿sí? Con un bien, ¿sí? Y es más, nos dice que debemos de amar ¿a quién? A nuestros enemigos. A nuestros enemigos. Entonces, ¿dónde entra lo del ojo por ojo? ¿Ok? Lo del ojo por ojo no es para nosotros como individuos tomar venganza personal, ¿sí? Cuando alguien nos agravia, no debemos nosotros retribuir con un pago de venganza, ¿sí? Nosotros debemos dejarle la venganza ¿a quién? A Dios, ¿sí? Pero cuando una persona mata a otra persona, ¿qué se debe de hacer? Pues era el gobierno. Bueno, para eso Dios estableció el gobierno, ¿sí? Y el gobierno sí le es permitido quitarle la vida a una persona, ¿sí? Pero lo que significa ojo por ojo es que tiene que ser equitativo, ¿sí? Que el castigo por el crimen debe ser, ¿cómo se dice? Sí, equitativo, ¿sí? Por ejemplo, si una persona se roba $100, pues no lo van a colgar, ¿me entiendes? Eso es lo que quiere decir. Y si una persona
mata a otra persona, pues no le van a cobrar una multa de $100. ¿Sí? Tiene que ser equitativo de acuerdo al crimen que la persona cometió. ¿Sí? Así es de que, pero esa justicia, esa ley, ¿la lleva quién? El gobierno. Y el gobierno sí está permitido a pues juzgar a las personas, ¿sí? Y darle el castigo que se merecen de acuerdo al crimen que cometieron. Pero cuando alguien nos agravia en lo personal, por ejemplo, si alguien mata alguien asesina a uno de nuestra familia, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a querer matar al otro. Vamos a querer tomar venganza, ¿no? Pues si él mató a mi hijo, pues yo le mato el suyo, ¿no? Pero ahí debemos dejarle, ¿qué? La venganza, ¿a quién? A Dios. Y nosotros nos corresponde, ¿qué? Inclusive hasta perdonar a esa persona, ¿sí? Porque precisamente nos dice que debemos llamar a nuestros enemigos. ¿Entendemos eso? ¿Alguna pregunta respecto a eso? ¿Para qué era esa ley? Ojo por ojo y diente por diente. La ley era porque, así como hoy tenemos gobierno, también en la antigüedad Dios había establecido un gobierno, ¿sí? El gobierno de la antigüedad en el Antiguo Testamento era ¿cómo se dice? Teocrático, ¿sí? Después el hombre dijo, no, pues queremos un rey. Ahí fue cuando Dios les permitió tener a Saúl como rey, ¿sí? O sea, teocrático quiere decir que era gobernado por Dios, pero Dios en su ley estableció esto, que si alguien le quitaba la vida a una persona, tenía que pagar con su propia vida, ¿sí? Tenía que ser equitativo. Pero eso solamente lo llevaba a cabo ¿quién? El gobierno, ¿sí? Pero en cuanto se refiere a lo personal, ahí aplica diferente. Sí, ahí debemos de dejar la venganza ¿a quién? A Dios, porque Él es el vengador, ¿sí? Él es el que va Él es el juez, ¿sí? Y Él es el que va a determinar qué castigo le corresponde a esa persona. Amén. Hace como 2 semanas, una mujer que le mataron al esposo. Uh-huh. Se mira bien raro que una persona diga eso. Se mira raro que una persona diga eso, pero la mujer dijo, yo perdono al asesino de mi esposo. No, es contra la naturaleza. Sí, voy a decirle, no, esa mujer está loca. ¿Cómo que perdona? Cuando alguien hace algo así, es algo muy fuera de lo común, porque por lo general no son los deseos de la mayoría de las personas, ¿sí? Pero ese es el llamado que tenemos de Dios. O sea, No hubiera dicho nada. dejarle las cosas, ¿quién? A Dios. A Dios, ¿sí? Ahora, pues como también entendemos, ¿verdad? El gobierno, hay gobiernos que aplican bien la ley y hay gobiernos que no aplican bien la ley, ¿sí? Pero ¿quién va a juzgar al gobierno? Dios. Dios, ¿sí? Así que aún así hay que dejarle las cosas a Dios porque Él se va a ocupar de esos jueces que juzgan mal, ¿sí? Pero en cuanto se refiere a nosotros necesitamos obedecer lo que dice Dios. Amén. ¿Alguien más o algo referente a esto? Y en el pasaje que leímos, es vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Pero eso es lo que significa, que el castigo tenía que ser equitativo. Ahora nosotros debemos de ¿qué? Perdonar.
en cuanto a lo personal, pero también aquí dentro de perdonar entra algo que se llama ¿qué? Tolerancia. Ahora, ¿es lo mismo perdonar que tolerar? No. No, y también tiene uno que averiguar legalmente, aunque le dejes todo a Dios, pero tú tienes que hacer tu parte legalmente, ir con un abogado y preguntar legalmente bajo el gobierno cómo puedo yo proceder, porque yo no quiero solamente perdonar, yo quiero que se le castigue a la persona y que se haga justicia. Entonces ahí tenemos ese derecho de preguntar cuáles son nuestros derechos aquí en la tierra, ¿verdad? Y pues también trabajar en eso del perdón, porque debemos perdonar 70 veces 7, lo que dice el Señor, ¿verdad? Pero pues tenemos que trabajar en esa área, porque a pesar de que se haga justicia, tiene uno que pues pedirle a Dios que nos ayude a perdonar, pues, ¿verdad? Sí. O sea, la tolerancia es… ¿Qué entendemos con tolerancia? ¿Cómo? Aguantar. ¿Alguien más? Pues sí, soportar, ¿verdad? O sea, si alguien nos está haciendo daño, ¿debemos de estar qué? ¿Debemos de tolerarlo? Porque la palabra de Dios dice, tenemos que perdonar. Si nos pegan en una mejilla, debemos poner la otra. Si es por lo que yo de lo que yo he entendido por la Biblia, pues si es por la causa de que uno está predicando a Cristo o viviendo una vida cristiana y por esa causa lo están persiguiendo y lo están atacando, pues yo no voy a responder porque es mi deber soportar y padecer, como dice Pedro, soportar y padecer como Cristo fue afligido. Hasta la muerte llegó, y hasta la muerte llegan los profetas y los apóstoles. Un creyente que está haciendo la obra del Señor y está siendo perseguido, pues va a morir hasta la muerte. Pero eso surge pues otra pregunta, porque que si no es concerniente a ser cristiano y que si es alguien que ha entrado a mi casa y está atacando a mi familia, entonces en ese caso voy a tolerar, porque digo, pues soy cristiano y la voluntad de Dios, o voy a defender a mi familia. Y es un caso que yo he hablado con muchos cristianos y con pues personas muy cercanas a mí que dicen, bueno, pues lo tienes que tolerar. Y yo digo, eso no tiene nada que ver. Sí, si entra alguien a sus casas, ¿verdad? Y empieza a maltratar a su familia, a golpearla o hasta asesinar, ¿debemos de quedarnos con los brazos abiertos y tolerar lo que está sucediendo? No, lo que sucede es que, acuérdense que hay algo que se llama separación de church and state, ¿verdad? Entonces también se separan, como dijo el hermano, pues lo que es la creencia o religión, como le quieran llamar, y el Estado, y como dice usted, pues el gobierno, ¿verdad? Y lo personal, son dos cosas, se pudiera decir, pues, de maneras diferentes, pues. Separación de iglesia y Estado es parte de la Constitución de los Estados Unidos, pero entonces tenemos que preguntarnos, ¿todos tienen esa misma ley y nos estamos basando en una ley humana que formaron los fundadores, o eso es bíblico? Una separación entre lo personal y lo que es de Dios. Sí, esa ley fue hecha por el ser humano, ¿verdad? Ajá. Esa ley fue hecha por el Separation Church and State. Fue hecho por la Iglesia de Inglaterra, porque la Iglesia de Inglaterra era una iglesia según cristiana, pero era de gobierno, era impuesto sobre la gente. Entonces, Separation Church and State se ha sacado de su contexto ahora en nuestros tiempos, porque lo que quiere decir es que el gobierno no es una iglesia y no puede imponer
reglas de iglesia a la gente, sino que la gente tiene libertad para adorar a Dios según ellos ven en la palabra de Dios. Sí, es lo que dijo Jesús: dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? Porque Dios estableció el gobierno y Pablo nos dice que debemos de someternos a las autoridades, ¿sí? Ya sea al rey o a los que gobiernen, los gobernantes, ¿sí? Así que nuestro deber es someternos al gobierno. Alguien podría decir, bueno, ¿y qué tal si el gobierno es un gobierno corrupto, dictador y maltrata a sus ciudadanos? ¿Qué debemos de hacer en ese caso? ¿Levantarnos y marchar y llevarles estas cartelones y todo eso? ¿Qué hizo Jesús? A Jesús lo tomaban porque ellos, ¿cómo dijeron? Los líderes lo veían como una amenaza, ¿sí? Porque tenía tantos seguidores que decían, nomás dice, vamos en contra del gobierno y se va a venir el pueblo en contra de uno, ¿no? De ellos. Pero Jesús nunca hizo eso, ¿sí? Porque Él no venía a eso, Él venía ¿a qué? A alcanzar, a perdonar nuestros pecados, a salvar nuestras almas. Amén. Así que Él no en ninguna ocasión dijo, no, pues vayan y ¿cómo se dice? Tomen carta en el asunto contra César, ¿sí? Quéjense contra César. Al contrario, ¿verdad? Les dijo, ustedes paguen lo que le tengan que pagar al César y a Dios lo que le tienen que pagar. Entonces, si el gobierno es un gobierno que oprime, nosotros debemos de tolerar, ¿sí? Ahí es donde debemos ser. Debe haber cierta tolerancia. ¿Hasta cuándo? ¿O hasta dónde debe ser esa tolerancia? Hasta donde llega el punto donde el gobierno se sobrepone de lo que es de Dios. Es decir, si el gobierno dice, ya no pueden adorar a Dios, como lo hicieron con el tiempo de Daniel, y Daniel siguió orando. Entonces, en esos casos. Sí, los apóstoles también dijeron, ¿qué? ¿Vamos a dejar de predicar la palabra de Dios? ¿Vamos a obedecer a los hombres o a Dios? ¿Y qué dijeron? Vamos a obedecer a Dios y nos atenemos a las consecuencias, ¿sí? Y por eso muchos de ellos fueron muertos, ¿sí? Así que nuestra tolerancia llega hasta que se nos impida adorar a Dios, ¿sí? De alguna manera. Hasta ahí sí debemos decir, bueno, tenemos que someternos al gobierno, pero si el gobierno no nos permite que leamos la Biblia, que nos congreguemos o que hablemos de la palabra de Dios, hasta ahí se acabó la obediencia, ¿sí? Y hasta ahí llegamos y nos tenemos que atener a las consecuencias, ¿sí? Porque va a haber consecuencias, va a haber persecución y posiblemente hasta la muerte. Amén. ¿Alguien más quiere comentar al respecto? Entonces, eso sí es muy claro, pero si regresamos al punto de como la defensa. La defensa personal. En el cual si uno es cristiano y yo estoy predicando y alguien me viene y me ataca, lo voy a soportar. Así, ese es mi pensamiento, porque Cristo lo hizo, lo voy a aguantar, me pegue, pues me voy a intentar, pero hasta es para la causa de Cristo y si es la persecución verdadera, pues no lo podemos negar. Pero hay diferencia entre ese asunto y algo en el cual podemos decir, pues, no es porque estaba predicando, no es por la causa de que estaba hablando de Cristo, sino que alguien intenta robar a mi niño, yo voy a hacer algo, o eso no es cristiano tampoco. Y ahí es donde yo hablo con muchas personas, y muchas de estas personas dicen, pues, tenemos que, y eso es donde yo creo que llega mucha manipulación, mucho abuso de las personas, de la mente y cosas así, porque
toleran cosas pensando y lo confunden con, oh, pues tenemos que perdonar y perdonar significa tolerar. Pero eso no es el asunto. Y no entiendo por qué digo, pues está en la Biblia muy claro que no pueden distinguir que hay ciertos límites. Incluso como con el Evangelio, Cristo dice, hagan discípulos por todas las naciones, pero luego en otro versículo dice, no tiren las perlas ¿a qué? A los puercos. Es decir, que hay ciertas personas donde no vas a ir y predicarles porque son duros de corazón o de odio y pues no, ahí no entras. Inclusive Jesús no fue a ciertos lugares porque estaban muy cerrados. Sí, sí, estamos predicando el Evangelio, estamos hablando de la palabra de Dios y somos atacados, ahí sí debemos ¿qué? Tolerar, ¿verdad? Soportar, pero porque el gobierno también permite para la defensa personal. Si alguien entra a nuestra casa, no nos vamos a poder quedar, no debemos de quedarnos ahí con los brazos cruzados, ¿o sí? Tenemos que defendernos, ¿no? Ahora también cuando viene el abuso, si por ejemplo el marido está abusando de la mujer, la está golpeando, quiere decir pues Dios dice que tengo que tolerar y me tengo que aguantar y pues ¿se refiere a eso? No, tampoco, ¿sí? Ahora, no vamos a la mujer o el hombre, porque también la mujer abusa del hombre. No más que a veces el hombre no dice, hey, mi mujer me está pegando, ¿no? Mi mujer me está maltratando, ¿eh? Es muy raro que el hombre vaya y ponga una denuncia en contra de la mujer que lo está maltratando, pero ocurre más de lo que pensamos, ¿eh? Pero sí, en este caso, pues hay que recurrir a la ley, ¿verdad? No dejarse estar abusando. No tomar, lo que nos corresponde a nosotros es no tomar venganza, ¿sí? Y aún la palabra de Dios nos dice, bueno, si hay esos problemas, pues sepárese, ¿sí? Existe una separación, ¿sí? No se refiere al divorcio, sino una separación hasta que el abusador o la abusadora llegue a entender, ¿no? Y pueda haber una reconciliación, ¿sí? Pero el estarse dejando golpear y abusar, pues tampoco. ¿Amén? Entonces, en el Antiguo Testamento hay una ley, por lo cual nosotros no estamos bajo la ley. Pero en el Antiguo Testamento hay una ley mosaica donde dice que si un ladrón entra a su casa por la noche, dice, y si uno agarra una piedra y le pega sobre la cabeza y derrama sangre, es decir, lo mata, dice, esa sangre no es contada en contra de la persona que lo ha, pues, matado, porque es por medio de defensa. Pero mi pregunta sería entonces, porque ese es el argumento que surge, ¿dónde bíblicamente para la instrucción a la iglesia se encuentra esa separación entre que, pues, para Cristo vamos a tolerar, pero en lo personal no lo vamos a tolerar? ¿Dónde bíblicamente, cuál versículo, dónde se enseña eso? ¿Dónde indica que debemos de...? Porque pues en las declaraciones que hicieron los apóstoles, cuando el gobierno dijo, los vamos a soltar, pero dejen de predicar el evangelio. Ahí claramente ellos dijeron que no iban a parar, ¿sí? Que no iban a parar, que ellos no iban a obedecer esa ley, ¿sí? Y al no obedecerla, ya estaban, pues, en sí declarando la guerra ahí, ¿no? De que, pues, nosotros no vamos a parar de predicar el evangelio, porque primeramente vamos a obedecer a Dios. Eso es en cuanto a la persecución por la causa del evangelio, ¿sí? Ahora, la persecución por causa del evangelio tiene que ser exactamente por la palabra de Dios, ¿sí? Si nosotros vamos y hacemos un delito, cometemos algo y nos maltratan por lo que hicimos, ahí sí no estamos sufriendo por la causa de Cristo, ¿sí? Es algo que nosotros nos buscamos.
De la misma manera, la otra persona es algo que se busca, ¿sí? Porque Romano dice, el policía no trae la espada de adorno, ¿sí? Fíjense lo que dice Romanos 13, por ahí. Dice, si empezamos desde el 12, porque eso lo vamos a ver más adelante, pero ahorita nomás vamos a pasarlo, dice 12:14, dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, ¿ok? Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, ¿sí? Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu hermano tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahora ahí, todo eso se está tratando de ¿qué? ¿Cuál aspecto? Personal, ¿verdad? Pero luego ahí en el capítulo 13 dice, ahora vamos a hablar acá, sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido ¿qué? Establecidas. O sea, sea bueno el gobierno o sea malo el gobierno, Dios está ahí por la voluntad de ¿quién? De Dios, ¿sí? De modo que quien se opone a la autoridad, dice, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es, ¿qué? Fíjense, servidor de Dios, vengador para castigar al que hace, ¿qué? Lo malo. Así que nosotros pues podemos, como ven por ahí, a una persona que está haciendo mal, pues hay que entregarlo a las autoridades, que las autoridades traten con esa persona, ¿sí? Porque para eso fue puesta ¿qué? La autoridad, para defender, ¿sí? Dice, como dice aquí, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace ¿qué? Lo malo. Dice, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la ¿qué? Conciencia. Así que aquí vemos las dos partes, el personal y gobierno. Ahora, en cuanto a la pregunta, ¿cómo estaba? Ya se me olvidó. Encuentra la distinción entre que si alguien entra a la casa o alguien está dañando a mi familia, no por cosas en el cual estoy viviendo la vida cristiana, haciendo una cosa por la causa de Cristo, y alguien me viene y me ataca, y yo me defiendo. ¿Dónde está esa distinción entre soportar y aguantar aflicción por persecución por Cristo
y aguantar aflicción porque simplemente un loco quiere dañar a mi familia o me quiere dañar a mí. No está eso en la Biblia, esa distinción. Creo que en el Antiguo Testamento había... Yo mencioné una ley del Antiguo Testamento sobre la piedra, sobre la cabeza de un ladrón, pero hay cosas que no podemos quebrar una regla que es que pues aceptamos ciertas partes de la ley y otras partes no. Entonces, porque la pregunta específicamente es dónde para la instrucción a la iglesia se encuentra esa distinción. Porque eso es algo que yo no he encontrado de una forma, se ve por medio de que si uno puede interferir, pero directo, pues no hay esa distinción. Dejen investigo. Porque parece que aunque no les voy a tener esa respuesta la próxima vez, ¿ok? Pero podemos llegar a una, ¿cómo se dice? A una conclusión de que si Dios, como lo que les acabo de leer, creo que por eso quería leer eso, ¿verdad? Porque para eso fue puesto el gobierno, y dentro del gobierno humano también se nos son permitidas algunas cosas, ¿sí? El gobierno nos permite ¿qué? La defensa personal, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos actuando conforme a las leyes del gobierno, quiere decir que estamos ¿qué? Obedeciendo la ley. ¿De quién? Del hombre, pero que esa ley, ese gobierno fue puesto ¿por quién? Por Dios. Así como obedecemos, aunque el gobierno no se porte bien, nos sometemos, también el gobierno está ¿para qué? Defendernos, y las leyes que ellos imponen pues también son para nuestra protección. Así que podemos apelar a esa ley. Es lo que por deducción podemos llegar a eso, ¿sí? Si el gobierno que fue impuesto por Dios permite que la defensa personal, no estamos violando la ley de Dios, ¿o sí? Está algo, pero creo que eso sería voy a investigar más al respecto, pero por lo que sé, nosotros nos estamos sometiendo a la ley, al gobierno, y dentro del gobierno, pues de las leyes del gobierno tenemos ciertas leyes, cierta protección, ¿sí? Yo estudié mucha historia en la preparatoria y luego en la universidad tomé muchas clases de historia sobre los Estados Unidos y muchas cosas, porque me fascina eso y pues soy americano, somos americanos y queremos llamarnos así. Y pues algo que siempre he debatido, y yo soy una persona que pues yo, ¿cómo se dice? I advocate, o antes I would advocate mucho por la Second Amendment, que es de armas. Y yo era una persona que siempre decía, hey, no, uno tiene que tener sus armas. Y no fue hasta que empecé a reflejar y ver y estudiar que dije, ¿sabes qué? Dije, la ley que implementó los Estados Unidos, por ejemplo, donde hay esa protección contra el gobierno, si el gobierno intenta venir y oponerse contra las cosas del ciudadano, si ves lo histórico, ellos habían implementado una ley de protección contra el país de Inglaterra, porque bajo el país de Inglaterra había una iglesia del Estado, una iglesia del país, donde si no te caías bajo esa iglesia de Inglaterra, te encarcelaban o te mataban. Y es la razón que muchos vinieron para acá, a los Estados Unidos, pues a la tierra acá en América, para huir de la persecución. Pero esa persecución, de cierta forma, se devuelve en que ahora cuando el gobierno dice, hey, ustedes no pueden estar viviendo ni practicando ahí cristianismo, entonces cuando se formó la ley para separarse de la tierra de Inglaterra, implementaron esa ley de las armas. Pero en sí mismo fue implementada esa ley de las armas
siendo cristianos, estando siendo perseguidos. Y ahí es donde yo, en ese pensamiento, digo, entonces esa ley fue implementada por el simple hecho de que no querían ser perseguidos por el gobierno por la religión libre. Entonces ellos implementaron lo del arma. Pero ahí para mí, aunque es ley de gobierno y vamos a someternos al gobierno, acá a fin de todo digo, es una ley que implementaron porque estaban siendo perseguidos y no querían ser perseguidos. Entonces eso cae bajo otra categoría y eso es donde yo tengo un gran dilema ahorita donde digo, pues si fue por la persecución, entonces ellos no estaban haciendo lo correcto porque uno tiene que padecer por Cristo y ellos implementaron esa ley de armas para defenderse. Pero se convierte luego en, pues es del gobierno, no tiene que ver con cristianismo, es para el ciudadano, pero aconteció todo eso por medio de que eran cristianos todos los fundadores de los Estados Unidos y no querían ser perseguidos por la iglesia de Inglaterra o el estado de Inglaterra. Entonces implementaron esa ley, pero cae en eso donde digo, Sí, pues bueno, es también como, por ejemplo, los soldados, ¿sí? O cuando entramos en que es bíblico que los soldados vayan a matar a otros soldados de otra nación en la guerra. ¿Eh? Siempre han habido guerras en la Biblia. Sí, siempre han habido guerras. Y inclusive Dios le mandó al pueblo de Israel que fuera y matara a todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque y fue un mandato directo de Dios, ¿sí? Para quitar, por ejemplo, ese cáncer, ¿sí? Cuando Israel no lo hizo, tuvo problemas, ¿sí? Así es de que, porque hay algunos cristianos que están en contra de las guerras, ¿sí? Y hasta cierto punto es difícil de distinguir, ¿verdad? Porque el gobierno que va en defensa le es permitido, ¿sí? Pero por ejemplo, si el gobierno es el opresor, entonces ahí hay problemas, ¿sí? Por ejemplo, alguien que es soldado para, digamos, los rusos, ¿verdad? O para las naciones esas que van y se apoderan de las posesiones de los demás y hacen un desastre. Ser soldado ahí, simplemente porque estoy obedeciendo al gobierno, ¿sería lo ideal? ¿Sería algo que yo debería de hacer simplemente porque ese es lo que el gobierno me está mandando a hacer? ¿Qué creen? Yo pienso que si admitimos y somos honestos, por muy religiosos que seamos o como le quieran llamar, allegados a la palabra y todo, en un momento dado, la mera verdad, no sabemos cómo vamos a reaccionar. Yo puedo ser muy religious, no mata ni una mosca, pero si viene alguien contra mí y quererme violar o algo, yo a lo mejor agarro el cuchillo, y aunque yo acá en normalita, pues no lo haría, pero o sea, no es la mera verdad. Y también en tiempo de guerra, yo también a mí no me gustan las guerras, yo estoy en contra, pero se vienen en contra de nuestro país, empiezan a venir a saquear y todo, mujeres, son niños. Uno quiere ahí sí quiere uno que los defienda. ¿Dónde están nuestros soldados americanos? Amén, aleluya. Support our troops. Sí, o sea, yo servir al ejército de un país opresor, no estaría obedeciendo la ley de Dios, ¿o sí? Pero si estoy soldado de un país defensor, entonces sí, porque ahí sí estaría yo obedeciendo la ley de Dios. Un ejemplo como los Estados Unidos, que es un país en general todavía para el bien. Uh-huh. Si uno está en el ejército y el general le dice, uno tiene que obedecer,
aunque a uno le parezca mal, porque uno está bajo la dirección del gobierno y el que está encargado da la protección de los ciudadanos. Entonces, si uno se pone a poner sus propias ideas, porque yo soy cristiano, pues no, mejor le voy a dar el arma al enemigo. No. También, por eso les digo. Ajá. Si estamos combatiendo a un gobierno opresor, pues ahí es como lo que dice ojo por ojo, ¿no? Diente por diente. Pero si nosotros somos los opresores, ahí esa cosa es diferente, ¿sí? No sé si me doy a entender. Aunque ahí siempre va a haber mucha controversia porque siempre hay cosas que... Tengo otra pregunta, comentario de las armas. Se están hablando de los Estados Unidos es uno de los pocos países o el único país que permite el arma. Y si uno estudia lo que pasó el century pasado, el siglo pasado, Rusia mató como 100 millones de sus ciudadanos, porque así pensó el dictador que los tenía que matar y los mató. También Alemania mató como 12 millones de personas, por lo menos. Y los Estados Unidos hasta ahorita ha sido algo estable porque se ha permitido eso, y eso que uno tiene el derecho de protegerse del gobierno. No más que la televisión voltea todo, que las armas son malas, digo, hay ¿cómo se dice? Situaciones malas que uno agarra un arma y hace un desastre. Son cosas que pasan. Sí, porque entran personas que toman su venganza en sus propias manos, ¿no? Entonces ahí es donde se está violando la ley de Dios. Ajá, porque eso lo debemos dejar a ¿quién? Al gobierno. Pero lo que estoy diciendo que la gente, la televisión y todo eso luego llega porque hay gente arriba que quiere desarmar los Estados Unidos porque tiene planes de destruir los Estados Unidos. Y nomás sale alguna televisión y luego le meten las ideas a la gente. Pero si uno mira los desastres que pasan, que mueren 5 personas, 10 personas, comparado a los 100 millones que mató Rusia, y es la capacidad que tiene un país de matar a su gente. Entonces, ahí es donde tiene que ponerse en la báscula y ver, a ver. Sí, y claro, esas decisiones que toman los líderes, por ejemplo, de que toma un gobierno de ir en guerra contra otro país, pues aunque fueron puestos por Dios, pero también tienen que utilizar su cabeza y obrar de acuerdo a la ley de Dios, ¿sí? Si no lo hacen, pues ¿quién va a ser el juez de ellos? Dios, ¿verdad? Nosotros realmente no podemos hacer nada al respecto, pero Dios sí puede. ¿Amén? Así es de que, pero en cuanto a la pregunta, lo que yo puedo llegar a esa conclusión, ¿verdad? De que ya que el gobierno nos da la ley de podernos proteger, como dice mi cuñada, en ese momento sale lo natural, la defensa natural, así como los animales. O sea, los animales no nos hacen nada, pero si los acorralamos, se defienden de forma natural, y uno actúa también de la misma manera. En cuanto se vea uno amenazado por algún peligro, uno va a hacer lo que instintamente le salga. Ya después analizamos qué hice, ¿no? Nosotros como humanos nacimos, Dios nos capacitó con ciertas cosas, siendo hechos en la semejanza de Él, es decir, poder comprender cosas, pensar, tener emociones, entender, todo eso es de Dios. Pero como todo este tema es interesante, pero como para mí, como que regresamos siempre a un punto donde no tiene fin, porque luego ya la respuesta a lo que acaban de decir, digo, esa naturaleza que decimos a defendernos es
parte de la semejanza que nos dio Dios o es el resultado de la caída del pecado? Porque para mí, yo digo, es parte de la caída del pecado que nosotros También. ahora estamos viviendo intentando sobrevivir y el mecanismo es de defender y hacer eso. Y no es que si algo pasa con mi familia, pues voy a estar ahí dócil. Al Sí, fin del porque día, en el jardín voy del a, Edén, en ahí el es como jardín dicen, del va a Edén salir no había el hombre. eso. Va a salir la persona que, para defender y proteger y hacer todo lo que tiene que hacer. Pero también creo que decir, el gobierno tiene esa ley de que podemos defendernos, podemos tener armas, por lo cual por tantos años yo era, sí, ahí incluso pues yo Sí, lo incluso tengo, pero no todo lo que el gobierno dice que es legal es, por ejemplo, dicen, a la edad de 21 años dice, es legal que una persona tome licor, ¿verdad? O sea que no todo lo que está establecido por ley debemos de hacerlo simplemente porque el gobierno lo establece, ¿verdad? exacto, y eso es lo que quería llegar, porque dije, Sí. pues decimos, pues el gobierno permite que podamos defendernos, pero al fin del día eso es asesinato, vamos a matar a alguien, vamos a derramar sangre. Entonces, tenemos siempre que regresar, como cristianos, ¿cómo podemos balancear eso? En verdad, podemos arrebatar esa una ley de las 650 del Antiguo Testamento que dice que la sangre no es contada en contra de nosotros por defensa, o eso es lo que yo digo, porque como digo, por tanto tiempo yo así, todos compremos armas así, yo estaba acumulando y ya pensé y dije, como cristiano eso no, como que tenemos que encontrar un lugar También neutral. he escuchado de los que hablan cuando Moisés mandó a los espías a Jericó, ¿verdad? Y que vinieron a buscarlos y que la mujer esta, ¿cómo se llama? ¿Se llamaba? Ajá. Los escondió en su casa y le mintió a los soldados que venían a buscar los espías. Algunos dicen, ¿Dios permitió la mentira para proteger a los espías? ¿O cómo fue que sucedió eso? O sea, en veces es bueno mentir para protección. Y algunos usan el caso de esa, ¿no? Pero miren, si no hubieran mentido, si la mujer esa no hubiera mentido, esos espías estaban bajo la protección de Dios, ¿sí o no? O sea que Dios los hubiera protegido, o si era su voluntad, los hubiera entregado, ¿sí? Pero en sí estaban bajo la protección de Dios de alguna de otra manera. De la misma manera que cuando metieron a estos 3 muchachos al fuego, ¿no? Dicen, no, nosotros no vamos a postrar delante de la imagen, pase lo que pase, métanlos al no les pasa nada, ¿sí? Lo mismo con Daniel. ¿Sí? Así que no quiere decir que porque esta mujer mintió, Dios permite la mentira como recurso para protección. No, Dios, si la mujer no hubiera mentido, Dios hubiera hecho lo que tendría que hacer fuera su voluntad, ¿no? Así es de que es cuestión de balancear. Pero como dice Henry, no tenemos un versículo exactamente que nos diga eso, ¿verdad? Pero recuerden que también en la palabra de Dios existe cosas que caen en lo blanco, donde Dios nos dice, esto es lo que debes de hacer, y en lo negro, estas cosas no debes de hacer. Pero también hay muchas cosas que caen en medio. ¿Y qué fue lo que vimos cuando estudiamos esa parte en 1 de Corintios? ¿Qué es lo que debemos de hacer cuando nos enfrentamos a algo que no es ni blanco ni negro, sino que es, por así llamarlo, gris? Un ejemplo, regresando a lo que estamos hablando, este país, el fundamento de este país fue la mayoría eran cristianos y ellos pues eran estrictos en la palabra de Dios, pero ellos tenían que formar un gobierno
Y ellos dijeron, en el gobierno, según la palabra de Dios, tiene que haber ley. Sí. Entonces ahí es donde dijeron, el gobierno no puede ser parte de la iglesia, porque el gobierno tiene que ser para defendernos. O sea, eran los que fundaron este país era gente muy entregada a las cosas de Dios, pero eran una gente muy inteligente. Y no ha habido otro país. No más que este país, las leyes que fueron establecidas fueron para gente cristiana. Y ahorita la gente ya no es cristiana, entonces es una locura lo que está No, pasando. pero, la decadencia de un país, los países siempre han desaparecido no por enemigos exteriores, sino por la corrupción interior. ¿Sí? Pero iba a decir algo más, pero se me fue. A ver. ¿Puedo decir algo? Yo pienso que también, bueno, es mi pensamiento, que también tenemos que aprender, no nomás como cristianos, sino como seres humanos, a respetar, a respetarnos unos a otros. Por ejemplo, si usted decide tener su arma en su casa porque cualquier cosa ya se le metió a alguien o algo, y es su derecho constitutional, yo tengo que respetar porque that's your right. Yo no voy a andar juzgando, ay, ¿cómo ven? El hermano tiene, no, si yo mi conciencia tengo miedo por tal, aunque sí la quiero tener para protección o no, whatever, esa es mi decisión personal y yo quisiera que me respeten a mí y yo tendría que respetar a mi hermano en Cristo, como todas las demás cosas que debemos de respetar. Otro ejemplo, si alguien me choca mi carro, la ley que dice, para eso tengo aseguranza, ¿lo voy a perdonar? No, para eso existe la ley, para eso tengo aseguranza, voy a llamar a la aseguranza o a la policía, no voy a decir te perdono porque soy cristiana. También hay que usar sabiduría, amén. Sí, por eso le digo, tolerancia. Tenemos las cosas que están estrictamente claras en la palabra de Dios, ¿verdad? La ley de Dios, muy clara, y también tenemos en cuanto a las cosas que debemos de hacer y a las cosas que no debemos de hacer, pero hay muchas cosas que caen en la parte gris donde la Biblia no nos dice. Y puesto que ya estudiamos esa parte, ahí aprendimos cómo debemos de emplear, ¿sí? Cómo debemos de actuar cuando nos veamos confrontados con una situación en la cual la Biblia no nos dice nada al respecto. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Se acuerdan? Ya se nos olvidó, ¿verdad? Bueno, una de las cosas que debemos de hacer es, si no, por ejemplo, en el caso de la comida, que es la que utilizó Pablo, ¿sí? Si alguien nos invita a comer a la casa de alguien y vamos, yo soy cristiano y voy con un hermano que recién se convirtió, ¿sí? Y la persona que nos invitó nos va a servir carne que fue ofrecida a los ídolos. Entonces, para mí, cristiano maduro, no hay ningún problema, me la puedo comer, ¿sí o no? ¿Qué es lo que dice Pablo? No hay ningún problema, la carne a los ídolos no es nada, ¿verdad? Pero el creyente nuevecito que viene de esa religión, de esa cultura, va a decir, oh no, yo no puedo comer eso, ¿sí? Porque él todavía no ha madurado en cuestión de la palabra de Dios. Entonces yo como cristiano maduro, ¿qué debo de hacer? Va a decir, hey, ya, lo puedes hacer, ¿verdad? La palabra de Dios no nos impide que lo hagamos o que no lo hagamos, lo puedes hacer. Bueno, él todavía no ha llegado a ese nivel, ¿sí? Entonces lo que yo debo de hacer es que, para no dañar su conciencia, no comer, aunque estoy en todo mi derecho, ¿sí? O sea que hay veces que aunque tengamos el derecho, si ofendemos a alguien, no debemos de hacerlo, ¿sí? Y como dice, tenemos que usar la sabiduría, porque hay muchas cosas que caen en lo gris. ¿Amén? Así que
Bueno, nos metimos en un, como dicen por ahí, destapamos la caja de, de Pandora. ¿Alguien más tiene una última pregunta? Porque se nos fue el tiempo ahí, pero... Todo es importante saber. ¿Ustedes tienen alguna pregunta en cuanto a comentario, pregunta? Como dicen por ahí, pregunten o callen para siempre. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, pero recuerden cuando estén estudiando, leyendo, apunten sus preguntas porque se olvidan a la mera hora, ya no saben de qué preguntar. Pero si estamos constantemente estudiando la palabra, van a surgir preguntas, van a surgir dudas, ¿ok? Así es de que vamos a ser despedidos de la escuela dominical orando. ¿Eh? ¿O hay un cumpleaños? Ok, ¿quién cumplió años por ahí? Oh. ¿Usted, hermano? ¿Todavía cumpleaños? Bueno, nuestro hermano Shepard cumplió años. Vamos a cantar feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños deseamos para ti. Que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz cumpleaños de Dios. Felicidad que tengas en la vida y allá en la eternidad. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear